Hola a todos, muy buenas tardes ya. Espero que se encuentren muy bien desde donde nos escuchan. Vamos a estar iniciando en 2 minutitos. Vamos a estar esperando que se terminen de sumar. Hay varios todavía acá en la sala de espera, así que esperamos 2 minutitos y ya damos comienzo a este webinar. Bueno, ahí veo que nos están escribiendo de todos lados. Tenemos gente de todos lados: Colombia, Lima, Buenos Aires, España, acá de Perú, México, República Dominicana, Ecuador, de todos lados, así que va a ser súper enriquecedor la sesión de hoy. No se olviden que, como anunciamos en el formulario de registro, al final de este curso todos aquellos que se hayan registrado van a estar recibiendo un voucher para acceder y certificarse de manera gratuita a un curso de la ICC Academy, de la Academia de la Cámara de Comercio Internacional, así que al final vamos a estar hablando sobre eso. Porque ya me estuvieron llegando varios correos preguntándome por eso en estos días, así que al final vamos a hablar sobre eso. Y bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro panelista y vamos a iniciar con esta sesión. Como saben, vamos a estar hablando sobre contratos internacionales y todo lo que tienen que tener en cuenta como pymes a la hora de embarcarse en el comercio internacional y generar negocios transfronterizos que tener en cuenta en cuanto a contratos internacionales. Y para hablar de ese tema, tenemos a un invitado de lujo que ya nos estuvo acompañando en otras experiencias. Tenemos el placer de tener a Guido Barbarosh. Guido se especializa en asesoramiento empresario a clientes de actividades diversas. Él lidera el equipo de arbitraje y de resoluciones de disputas e insolvencia. Y se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y también estudió en los Estados Unidos. Ahí obtuvo un Master of Law en la Georgetown University Law Center. Es profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la UBA en varios cursos como el de Derecho Comercial, Sociedades, Arbitraje, Organización de Empresas y Financiamiento. Y actualmente también Guido se desempeña como vicepresidente del Comité Argentino de Práctica y Derecho Comercial de la Cámara de Comercio Internacional. Y también está a cargo del subcomité de contratos y es miembro del Comité Argentino de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Así que, como pueden ver, es muy enriquecedora la experiencia que él tiene y todo lo que él nos puede explicar sobre este tema, que es súper interesante cuando todos nosotros como pymes queremos embarcarnos en el comercio internacional. Así que no voy a robar más tiempo. Guido, te doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor contar contigo. Y ahora sí, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Luciano. Les voy a compartir eh, pantalla. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar de este taller práctico de contratos internacionales. Eh, Y lo que hoy vamos a estar viendo es, por un lado, lo que es el contrato de compraventa internacional de mercaderías. Vamos a analizar algunas cuestiones sobre resolución de disputas y solución de controversias por métodos alternativos. Y también vamos a completar con algunos conceptos de comercialización, ya sea a través de figuras societarias o a través de figuras contractuales para expandir el negocio de las pymes. Digamos, hay un concepto que me parece, digamos, que es el más importante con el que deberían quedarse hoy, que es el de autonomía de la voluntad. ¿Y por qué digo esto? Que puede parecer un concepto meramente jurídico, pero tiene una riqueza enorme. Esto es, autonomía de la voluntad significa que ustedes pueden tener libertad de contratación y cuando tienen libertad de contratación pueden decidir si realizan o no realizan un contrato en particular, pero mucho más importante que eso
es si realizan ese contrato, es poder determinar su contenido. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué importancia tiene determinar o no el contenido de un contrato si yo en mi país tengo un código civil, un código comercial, algunos tratados bilaterales? La importancia de esto, y sobre todo en los negocios internacionales, es que en ese contrato, que ya vamos a ver las alternativas para redactarlo, ustedes pueden elegir, por ejemplo, el derecho que se va a aplicar ese contrato. Porque cuando estamos hablando de contratos internacionales, una de las características que existen es que esos contratos se celebran entre partes que tienen sus establecimientos en países diferentes. Entonces, si nosotros tuviéramos que celebrar un contrato que tiene una parte con domicilio en Montevideo, República Oriental del Uruguay, y otra parte que tiene domicilio en Lima, Perú, puede presentarse una discusión a futuro sobre cuál es el derecho aplicable. Ya vamos a ver cuál es la ventaja de manera previa, de antemano, en este contrato, que vamos a revisar a continuación, existe la posibilidad que las partes decidan cuál va a ser el derecho aplicable en caso de que ocurra una controversia. Otra discusión muy importante en este sentido es quién va a resolver esa controversia. Digamos, todos cuando celebramos un contrato queremos que las cosas resulten bien y no tener que recurrir a ese contrato. Pero sabemos que a veces se presentan problemáticas, diferencias entre las partes, más o menos fáciles de resolver. Y cuando esas situaciones son más difíciles de resolver, tenemos que recurrir a un tercero. Y habitualmente uno pensaría que ese tercero tiene que ser un juez estatal. Y en el caso de nuestro ejemplo, ¿quién sería? El juez estatal de Montevideo, el juez estatal de Lima o de un tercer país. Bueno, en esto también, y reforzando el criterio de autonomía de la voluntad, de determinar el contenido del contrato, es importante saber que ustedes pueden elegir si el conflicto que tienen o que las partes pueden elegir que celebraron el contrato, si el conflicto que tienen entre ellas lo va a resolver un juez estatal, por ejemplo, de Lima, o lo va a resolver un juez estatal de Montevideo, o potencialmente, algo que vamos a analizar el día de hoy y que es lo que más se utiliza en materia de negocios internacionales, si esa disputa, si esa controversia se va a resolver a través de un tercero que puede ser un árbitro, ya vamos a hablar un poco más de esto más adelante, que puede ser un árbitro que va a emitir una decisión y que esa decisión equivale a una sentencia judicial de un juez estatal. Y en esto, digamos, volviendo al criterio de autonomía de la voluntad, libertad de contratación, libertad de definir el contenido, que en definitiva es que ustedes puedan elegir cuál va a ser el contenido de ese contrato, obviamente en negociación con la otra parte, hay que tener presente algunas cuestiones. La primera es la siguiente. En materia de negocios internacionales, lo que va a priorizar, digamos, la norma que va a regular la relación entre las partes es la norma del contrato, de este contrato que estamos hablando en este momento, este contrato que definen las partes. Cuando alguna cuestión que se suscita en la controversia no esté regulada en ese contrato, o si existen diferencias entre las partes en cuanto a la interpretación de ese contrato, y la situación no está específicamente regulada en el contrato, entonces va a aplicarse el derecho elegido entre las partes. Esto es, si en ese contrato del que estábamos hablando, entre una parte peruana, y una empresa peruana y una empresa uruguaya, se presenta un conflicto y habían decidido que las normas aplicables iban a ser las normas
del derecho de la República Oriental del Uruguay. Entonces, vamos a tener primera posición, vamos a remitirnos al contrato. Segunda posición, nos vamos en las materias que no se hubieran acordado en el contrato, nos vamos a remitir al derecho de la República Oriental del Uruguay. Lo que uno puede pensar es que en algunas circunstancias, por ahí cuando la exportación o la importación no tiene valores, digamos, económicos, digamos, muy altos, tal vez contratar a un estudio de abogados, yo acá voy a hacer autocrítica porque soy abogado, uno dice, bueno, pero ¿cuánto costo me suma tener que, digamos, contratar un estudio de abogados? Bueno, lo interesante de esto es que hay muchas organizaciones, por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, que preparan modelos. Y esos modelos que están trabajados y pensados en ser equilibrados entre las partes, entre el exportador y el importador, lo que hacen es trabajar sobre modelos que se ofrecen para que uno pueda tener una guía de situaciones que tiene que tener en mente en su contrato. Lo cierto es que, volviendo un paso más atrás, si las partes en su contrato no hubieran decidido elegir el derecho aplicable, no eligieron aplicar el Código Civil o el Código Comercial de la República Oriental del Uruguay o de Lima o de Perú, uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál es el derecho aplicable? ¿Qué derecho va a regir mi contrato? Y hay una norma interesante, digamos, que se aplica, ya vamos a ver en qué circunstancias, es la Convención de Viena de las Naciones Unidas de 1980, que regula la compraventa internacional de mercaderías y que fue ratificada por muchos países, entre esos Argentina, Uruguay, Estados Unidos, China. Entonces, si cualquiera de las partes, digamos, tuviera residencia en ese establecimiento, tuviera residencia en alguno de los países que ratificaron la Convención de Viena de 1980, vamos a tener ahí nuestro derecho aplicable, si es que las partes, reitero, no lo han elegido como decíamos anteriormente. Refrescando un poco estos temas de los que estamos hablando y reforzándolos, les quería presentar de alguna manera el modelo ICC de contrato de compraventa internacional de mercancías manufacturadas digamos, traer una problemática o presentar una problemática que muchas veces no llegan cuando se presentan controversias. Digamos, es claro que si alguien va a comprar una turbina eléctrica por millones de dólares, lo más probable es que contrate un estudio de abogados, esté asesorado, porque los bienes involucrados lo van a justificar. Pero muchas veces llegan consultas de pymes que dijeron, uno les pregunta, después de suceder la controversia, bueno, ¿cuál es el elemento, cuál es el contrato que firmaron con la otra parte? Y lo único que hay es un intercambio de correos. Y ese intercambio de correos o una factura pro forma y la aceptación de la otra parte configuran un contrato de compraventa internacional de mercancías. Ahora, la pregunta es, esto tiene implícito un tema conflictivo que es el costo de transacciones. Si yo tengo que definir, digamos, si en esa relación que hablábamos de la empresa peruana y la empresa uruguaya, tenemos que definir cuál es el derecho aplicable, tenemos que definir quién va a resolver la disputa, tenemos que definir cuándo se transmitió la propiedad de la mercadería, vamos a tener que hacer un montón de análisis y un montón de costos, incurrir en un montón de horas
por no haber recurrido inicialmente a un contrato, por ejemplo, de compraventa internacional de mercaderías, que me permita ya haber resuelto esas cuestiones de antemano. Un poco para ponerlos en contexto, este contrato modelo ICC, contrato de compraventa internacional de mercancías, tiene una estructura donde tiene una parte A con condiciones específicas y una parte B con condiciones generales. En las condiciones específicas, como en todo contrato de compraventa, pero ustedes ahí van a ver un detalle minucioso que despliega una batería de opciones para saber, de nuevo, volvamos al concepto de autonomía de voluntad, dentro de las opciones que ustedes tienen en el contrato, cuál es la que quieren elegir. Obviamente la primera, el artículo A1, lo completan las partes, que es la mercancía vendida. La 2, el precio del contrato, condiciones de entrega. Y en las condiciones de entrega, algo interesante es que despliega, esto que yo le decía, las baterías de opciones, despliega todas las cláusulas Incoterms. Y entonces le da a ustedes la idea de que es importante que hay una posibilidad de elegir dentro de esas cláusulas Incoterms cuál es la que se adecua a su contrato. Así sigue el contrato, fecha de entrega, inspección de mercadería, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué las condiciones generales? Bueno, las condiciones generales lo que hacen es preestablecer qué es lo que pasa si las partes, dentro de esas baterías de opciones que tenían, no eligieron una de esas opciones. Entonces, ahí, digamos, cuando las partes no eligieron, la parte general va a decir, si las partes no tildaron una de estas opciones, lo que va a ocurrir es que aplica la opción, por ejemplo, en materia de Incoterms, FSA. Entonces, si las partes por alguna razón, voluntaria o involuntariamente, no eligieron, la parte de condiciones generales lo que hace es proponerles una opción. En el modelo de contrato, como decíamos, la obligación principal en la compraventa internacional de mercaderías, la obligación del vendedor es la entrega de la mercadería. Decíamos, lugar de entrega, se aplican los Incoterms 2020, que es la última redacción de Incoterms. Y como les decía recientemente, el artículo 8 de las condiciones generales le dice, si ustedes entre todas las cláusulas de Incoterms no eligieron ninguna, va a aplicar la FCA instalaciones del vendedor. Esto es para facilitar a las partes, digamos, el manejo de este contrato. Tenemos también cláusulas relativas al plazo de entrega, entrega de documentos, pago del precio, y siempre en el contrato, en este contrato modelo, tienen referencias cruzadas, también al tema vital, que es en cuanto a la obligación del comprador del pago del precio, también les da opciones al contrato. Esta batería de opciones que dijimos, después las partes van a elegir cuál es la que se adecua a su contrato, que podría ser cuenta abierta, pago anticipado, cobranza documentaria. ¿Y por qué digo que estos contratos modelos son importantes? Porque puede pasar que alguna pyme que todavía no realizó una importación, una exportación, hay determinadas cosas o determinadas cuestiones que no las tiene en cuenta o no las conoce. Y cuando uno ve ese menú de opciones, dice, bueno, a ver, ¿por qué es que alguien pide el pago anticipado? Que si uno no lo conociera, ¿qué es esto de la cobranza documentaria? ¿Cómo esto a mí como exportador, como vendedor, me puede asegurar la cobranza sin que yo haya despachado la mercadería y después corra el riesgo con que el importador o comprador no me la va a pagar? ¿Eh? Diferentes sistemas de inspección. Alguien podría pensar, bueno, solo se puede inspeccionar
la mercadería en el domicilio del comprador cuando la recibe, y esto no es así. Hay sistemas por los cuales se puede contratar un tercero para que ese tercero inspeccione la mercadería antes de que esa mercadería se despache. Entonces, básicamente el trabajo que tenemos los abogados y que tienen los empresarios es analizar los riesgos, si uno es exportador o vendedor, analizar los riesgos si uno es importador y comprador, y ver cómo esos riesgos se distribuyen en el contrato. Y esto tiene que ver con autonomía de la voluntad y decir, yo estoy dispuesto a asumir estos riesgos, puedo acotar estos riesgos, puedo acotar, si yo soy exportador, mis riesgos de cobranza con una cobranza documentaria donde interviene un banco que va a garantizar el pago de la exportación. Eh, Todo esto, digamos, todas estas variables nos trae el contrato. Pero agrego algo más, el contrato como sí también nos permite apartarnos de ese propio contrato. Yo con lo que quería que se queden, que lo dije al inicio, es autonomía de la voluntad. Si hay algo del modelo de contrato de ICC u otros modelos que tengan otras instituciones que no me gusta, ¿puedo modificarlo? Sí, claramente. La respuesta es sí. Acá, digamos, rige una libertad muy, muy fuerte en materia de negocios internacionales que lo que les va a permitir es, digamos, tomar decisiones, es decir, pero lo que más me importa es que ustedes sepan que uno tiene que conocer el menú para poder elegir. Yo tengo todas estas opciones. Quiero A, quiero B, quiero C. Tienen esa libertad de elegir y eso es vital en lo que es materia de negocios internacionales. Hay un riesgo que me parece fundamental tener en cuenta en cualquier momento en el que uno va a contratar y sobre todo en negocios internacionales. ¿Qué pasa frente a la resolución? Porque uno puede decir, yo estoy dispuesto a asumir un riesgo de exportar o yo estoy dispuesto a asumir un riesgo de importar. Ahora, cuando uno tiene que pensar en, de nuevo, todos queremos que los negocios salgan bien, que salgan fenómenos, que no haya ningún problema, que no haya ninguna problemática. Pero ¿qué pasa cuando voluntaria o involuntariamente alguna de las partes incumple? Eh, y acá inclusive la parte incumplidora tiene que conocer es cuál es su máximo riesgo en materia de reparación de daños. Y acá se agrega una pregunta. Ese riesgo, ¿cómo lo medimos? ¿De dónde sale? Bueno, la primera respuesta es, sale del contrato. ¿Qué pasa si nada dice el contrato? Sale del derecho aplicable elegido por las partes. ¿Qué pasa si las partes no eligieron el derecho aplicable? Va a ser regulado por la ley, y ahí tenemos que hacernos otra pregunta, que es ¿cuál es la ley aplicable? Si las dos partes tuvieran residencia en países que ratificaron la Convención de Viena de 1980 de compraventa internacional de mercancías, no tenemos problema porque sabemos que aplica la convención. ¿Qué dice la convención en materia de daños? Y agrego algo más, si ninguno de los dos países hubieran ratificado la Convención de Viena de 1980, entonces podría aplicar, hay que remitirse a unas normas que se llaman normas de derecho internacional privado, que nos van a decir cuál es el derecho aplicable. Sería el de Perú, sería el de Uruguay. Pero la clave es, volviendo a la autonomía de la voluntad, volviendo a la libertad de contrataciones, las partes podrían limitar el riesgo y podrían decir, como dice el modelo de contrato de ICC, mi máxima responsabilidad por demora es X. 5% o no sé, 5% por semana de demora hasta una X cantidad de tiempo.
O podría decir el vendedor que no pudo entregar la mercancía, el límite de mi responsabilidad por cualquier circunstancia en este contrato va a ser el valor de la cosa vendida. Porque si no limitamos la responsabilidad y no sabemos a qué derecho nos estamos ateniendo o cuál va a ser el resultado, frente al incumplimiento tenemos el riesgo que la falta de entrega de la cosa haya causado un daño mayor inclusive al valor de la cosa, lo que los abogados llamamos lucro cesante, lo que el comprador, lo que el importador dejó de ganar por no haber recibido la cosa a tiempo, que pueden ser sumas muy superiores al valor de la cosa. Entonces, de nuevo, autonomía de voluntad, conocer los riesgos, ver hasta dónde estoy dispuesto a asumir el riesgo y si las partes se ponen de acuerdo en limitar ese riesgo. Un tema que vimos mucho con la pandemia es el tema de la fuerza mayor. ¿Y qué es la fuerza mayor? La fuerza mayor es un suceso o un evento que lo que nos genera es la imposibilidad de cumplir. ¿Eh? Un evento o un suceso que, como lo vemos en la diapositiva, generalmente es un impedimento ajeno al control de la parte que incumple, ¿no? Por ejemplo, por momentos, cuando se desplegó toda la pandemia del COVID, por momentos China, que es un importador muy importante mundial, dijo, nosotros cerramos los puertos, no recibimos nada, y esa no recepción, ese incumplimiento del comprador, que es el de recibir la mercadería, estaba amparado por normas, ya sea contractuales, por ejemplo, en el contrato de compraventa internacional, en el modelo del ICC, está en el artículo 3º, en la Convención de Viena de 1980 lo trata como exoneración, pero había un hecho ajeno, fuera de la voluntad, que le impedía cumplir, con lo cual el comprador no cumplía con la recepción de la mercadería, por consiguiente tampoco pagaba la mercadería, y no respondía por esos daños y perjuicios de los que veníamos hablando. Para darles una dimensión sobre diferentes derechos, porque nosotros dijimos, primero se aplica el contrato, pero puedo no tener contrato, porque por ahí yo tenía una factura pro forma que solo la acepté y que no tenía ninguna referencia a la fuerza mayor. Y acá agrego algo más. Muchas veces las partes consideran que por haber elegido alguna cláusula de Incoterms, FOB, FSA, Ex-Works o la que fuera, ya tiene regulada todas sus obligaciones y sus responsabilidades en el contrato. Y lo importante a destacar es que si bien las reglas Incoterms 2020 o las versiones anteriores son fundamentales en los contratos de compraventa internacional, lo cierto es que no regulan todas las circunstancias. Una de las circunstancias que no regulan es la fuerza mayor. Tampoco regulan cuál es el derecho aplicable. Tampoco regulan si hay contrato de compraventa de mercancías. Entonces, de nuevo, acá, si tuviéramos un evento de fuerza mayor, o no lo tenemos previsto, y si no lo tenemos previsto, tenemos que ver qué derecho es aplicable. Si no tenemos previsto cuál es el derecho aplicable, tenemos que ir a esas normas de derecho internacional privado para ver qué derecho se va a aplicar. O si fuimos previsores, precavidos, lo incluimos en nuestro contrato de compraventa de mercancías, por ejemplo, usando el modelo de la CCI, entonces sabemos cuáles son las normas que se van a aplicar. Esto es que tiene que haber sido inevitable el daño, imprevisible en el momento en que se contrató. Algo muy importante que trae la cláusula CCI, hay que notificar
el impedimento, que ocurrió un impedimento, y también hay que notificar el cese de ese impedimento. Y la exoneración de responsabilidad es mientras dure el impedimento. Cuando el impedimento cesó y cesó la pandemia, ahí tengo obligación de cumplir. Y agrega algo más el contrato de compraventa internacional de la CCI, que es que después de ocurridos los 3 meses, cualquiera de las partes va a tener derecho a resolver. Vuelvo a la autonomía de la voluntad. ¿Yo podría cortar esos 3 meses y poner al mes? ¿Podría extender el plazo y poner 6 meses? De nuevo, la respuesta es sí. Quiero reforzar este concepto de la autonomía de la voluntad. Inclusive hay una cláusula bastante interesante en este contrato, en la cláusula A9 del contrato modelo de la CCI, que lo que nos dice es que las partes podrían prever en su contrato que si para determinado momento no se entregó la mercadería, entonces en ese caso el contrato se resuelve sin responsabilidad en caso de fuerza mayor, pero el contrato se resuelve igual. Como variaciones, la Convención de Viena de 1980, que es una convención que fue ratificada por muchísimos países, lo que trae de interesante es que agrega un supuesto más. Es el incumplimiento de una de las partes, comprador o vendedor, por el incumplimiento de un tercero, que también estaba en una situación de fuerza mayor. Otro de los aspectos que les comenté que íbamos digamos, a pensar hoy era sobre cómo se resuelven las disputas. Casi todos estamos acostumbrados, sobre todo en nuestros países, que si entre dos nacionales, si entre dos personas de un mismo país sucede un conflicto, ese conflicto lo resuelve un juez estatal. Pero existen métodos alternativos de resolución de disputas donde las partes eligen quién va a ser ese tercero, no un juez estatal, no un juez designado por el Estado, quién va a ser ese tercero que va a resolver la disputa. Hubo una encuesta de la Queen Mary University of London que dijo que en materia de contratos internacionales, el 86% de los empresarios eligen la resolución de disputas a través de arbitraje. Y alguno se podría preguntar, que no esté muy familiarizado con el arbitraje, ¿qué es el arbitraje? Como yo les decía, hago un paréntesis, hay dos tipos de arbitraje. Un arbitraje que se llama arbitraje institucional, que tiene una institución detrás que va a colaborar con ese arbitraje, que tiene un reglamento de arbitraje. Ahí en la diapositiva tienen el reglamento de arbitraje de ICC o de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional. Y hay arbitrajes que se llaman ad hoc, donde no tenemos una institución que colabora con el arbitraje, pero que fija algún mecanismo por el cual se puede designar el árbitro. Designado el árbitro por las partes, hay diferentes mecanismos para designar los árbitros. Por ejemplo, el de la CCI dice el árbitro, si es uno, lo designa la CCI. Si son 3, uno lo designa a cada parte y el tercer árbitro lo designa la CCI. La ventaja que tiene es este árbitro, y para entenderlo y distinguirlo del mediador, este árbitro cumple la función de un juez. Va a emitir, en vez de una sentencia, va a emitir una decisión que en el arbitraje se denomina laudo, y ese laudo, si no es cumplido voluntariamente por la parte que perdió el arbitraje, va a ser, digamos, va a tener la fuerza de una sentencia y va a poder ser ejecutado judicialmente igual que lo es digamos, una sentencia judicial. Y en esta encuesta que hizo la Queen Mary University of London, los empresarios, lo que mejor destacaban del arbitraje, decían:
Uno, que ustedes pueden elegir un árbitro experto en la materia del conflicto. Esto es, si tengo un conflicto de compraventa internacional de mercancías, puede elegir un árbitro, o la CCI va a elegir un árbitro que tenga experiencia en esos aspectos. Si uno tuviera un contrato de oil and gas, iría a un experto en esas circunstancias. Si uno tuviera un contrato de venta de software, podría elegir un especialista en materia de propiedad intelectual. Digamos, tiene esa flexibilidad que, como todos sabemos, no es lo que ocurre con los jueces estatales. Los jueces estatales generalmente se designan por sorteo. ¿Qué otras ventajas tiene? El arbitraje tiene la ventaja de tener una flexibilidad muy grande en el proceso. Es las partes y los árbitros en conjunto pueden, digamos, diseñar el proceso a su medida. Para muchas empresas es importante la confidencialidad, y la confidencialidad es otra de las características del arbitraje. Hay dos aspectos también muy interesantes en el arbitraje, que es celeridad y costos. Habitualmente, por lo menos por la experiencia que uno conoce, los juicios estatales tienen varias instancias. Primera instancia, segunda instancia, digamos, jueces de primera instancia, Cámara de Apelaciones, una tercera instancia a veces con la Corte Suprema. Bueno, en el caso del arbitraje la instancia es única. No hay estos recursos de apelación que pueden demorar el arbitraje. Por poner un ejemplo, en Argentina un juicio promedio dura, siendo generosos, si no tiene gran complejidad, 5 años. Y sobre todo duraría bastante más si hay que notificar la demanda en el exterior a través de un exhorto diplomático, traducir si estamos hablando de diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Bueno, la estadística nos dice que los arbitrajes, si bien en todos los casos hay excepciones, duran aproximadamente entre 6 meses y 2 años, con lo cual se reduciría mucho los tiempos y los costos del arbitraje. Hoy por hoy hay un interés muy grande de reducir los costos en el arbitraje, con lo cual todas las instituciones lo que están buscando es hacer procesos abreviados cuando los montos involucrados son no tan grandes. Hoy, por ejemplo, la CCI tiene un procedimiento abreviado de arbitraje para conflictos que sean inferiores a 3 millones de dólares. Entonces, en ese caso, lo que hacen para reducir costos, en vez de tener 3 árbitros, uno elegido por cada parte y otro por la corte de la CCI, que es una corte administrativa, dicen, bueno, reduzcamos costos y permitamos que la corte de la CCI sea la única digamos, que designa un árbitro para que emite ese laudo, que además puede ser ejecutado en cualquier lugar. Cuando hablábamos de ejecución, así como cuando hablamos de compraventa internacional de mercancías, teníamos la Convención de Viena de 1980. Otra convención muy difundida es la Convención de Nueva York de 1958, que permite que uno ejecute un laudo dictado en una sede que ratificó la Convención de Nueva York de 1958 en cualquier otro país que haya ratificado la convención. Generalmente puede ser en el domicilio del deudor, pero también si el deudor tuviera bienes en otros países, ese laudo dictado en una sede, en la sede del país donde se dictó el laudo, podría ejecutarse en ese tercer país si es que el deudor no cumplió voluntariamente el laudo. Lo cierto que es que también hay estudios hechos sobre que en general los deudores tienden a cumplir voluntariamente el laudo. Otra característica que no está en la diapositiva, pero que también se las comento, es el tema de
que en términos generales los arbitrajes son más amigables que un juicio estatal, y de esa manera, si hubiera diferencias entre las partes, al ser menos hostil el arbitraje, podría llevar a que las partes, pese a esa controversia que tuvieran, pudieran seguir manteniendo su relación comercial. En materia de contratos internacionales, y ya concluyendo como para digamos, dejar lugar a las preguntas y a poder, digamos, a que Luciano nos pueda comentar con más detalle el tema del curso de ICC Academy, uno a veces, y esto lo digo a grandes rasgos, para que también conozcas que existen estas alternativas, uno tiene o el contrato de compraventa internacional individual, donde uno exporta, hay un vendedor, hay un comprador, pero cuando las relaciones ya son más sólidas, pueden darse situaciones donde alguien quiere expandir sus negocios, esto es de exportación de mercadería, pero en forma más consistente. Y en esto los dos grandes mundos o los dos grandes rasgos que tenemos que conocer son las formas societarias, donde un empresario, por ejemplo, argentino, quiere expandir su negocio Uruguay y dice, voy a abrir una sucursal de mi empresa en Uruguay. Esto es una forma societaria, donde la sucursal tiene la misma personalidad que la jurídica, que la sociedad en Argentina, y la sociedad argentina asume total responsabilidad por las obligaciones de la sucursal. Otra estructura posible dentro de lo societario sería constituir una subsidiaria, pero siempre estamos hablando de figuras societarias. Subsidiaria sería esta empresa argentina, en vez de abrir una sucursal, abre una sociedad local en Uruguay, y esa sociedad local ya no va a extender su responsabilidad a la sociedad argentina, sino lo que va a ocurrir es que esa sociedad local va a tener la responsabilidad propia de una sociedad local en la República Oriental del Uruguay. Eso estamos hablando de figuras societarias, pero donde hay un grupo de sociedades, digamos, donde uno extiende su negocio poniendo su propia persona, su propio grupo societario en el otro país. A diferencia de esto, hay formas contractuales, y esas formas contractuales, que ya no conforman un grupo de sociedades, son formas contractuales como la agencia y la distribución. ¿Y por qué hablo de formas contractuales? Porque acá tenemos otro de los contratos internacionales, pero un contrato internacional donde una persona, una empresa argentina, contrata y celebra un contrato de distribución con una empresa uruguaya, pero que entre sí son independientes. Cada una corre con su propio riesgo. En la figura societaria hay una integración mayor. En la figura contractual, por ejemplo, de la distribución o de la agencia, hay mayor independencia entre las partes, y el exportador necesita tener alguna persona local digamos, en el lugar de quien va a comprar la mercadería, pero ya son relaciones que implican mayor tiempo, mayor colaboración entre las partes. No se termina con la compraventa donde alguien exportó, el otro importó, y ahí se concluye la relación. Acá habría obligaciones del fabricante de proveerle al distribuidor mercadería con cierta frecuencia. Habría obligaciones del distribuidor de distribuir, digamos, ese producto con exclusividad en su propio mercado. De nuevo, digamos, mi idea es importante tener el menú de posibilidades, después uno puede profundizar, puede investigar, pero tener el menú de posibilidades, tener esta batería de posibilidades,
para elegir cuál es la mejor opción para cada una de sus empresas, me parece que es vital. Y por eso, para concluir, recuerden el concepto: autonomía de la voluntad, libertad de contratación. Lo bueno es conocer y, a través de ese conocimiento, elegir cuál es su mejor opción. Muchísimas gracias. Espectacular, Guido, súper, súper, súper claro, como siempre. Ya varios estaban agradeciendo mientras vos ibas hablando por los temas que ibas tocando. Y tenemos un montón de consultas. Una de las que más se repitió, y lo aclaro en este punto: muchos preguntan si vamos a poder acceder a las diapositivas que Guido estuvo mostrando. Sepan que tenemos el contacto de todos ustedes porque se registraron y demás, así que cuando finalice el día de hoy van a estar recibiendo un correo de parte nuestra con la grabación, por si alguno se le perdió alguna parte, eh, y con las diapositivas. Así que para los que estaban preguntando sobre las diapositivas, sepan que van a poder acceder a ese material. Eh, y tenemos varias consultas acá. Alguien nos pregunta, ¿hay alguna sugerencia que nos puedas hacer cuando los clientes no están dispuestos a que firmemos un contrato? Ok, yo lo que diría es que, y es algo, me parece excelente la pregunta, y es algo que ocurre habitualmente. A veces los clientes tienen su propia práctica. Yo lo que diría es que, si aunque sea pudiéramos lograr que, más allá de que el cliente siga con el mismo formato, pacte determinadas cosas, por ejemplo, el arbitraje. Porque uno podría decir: las partes están acostumbradas a que envían una proforma, envían una aceptación, con eso se concluyó el contrato y se terminó, y les sería dificultoso proponer un contrato extenso y demás. Por ahí sería bueno detectar dos cláusulas que pueden ayudar y colaborar mucho frente a la resolución de una controversia. Y una sería: bueno, no modifiquemos todo esto, pero acordemos entre las partes cuál es el derecho aplicable y cuál es el método de resolución de disputas. Con eso, frente a una controversia, se ahorran un montón de problemas y de costos de transacción. Y ya no es proponer un contrato entero, extenso, o más o menos extenso. Es decir, está todo bien, sigamos con nuestra modalidad, pero pactemos dos cosas con un intercambio de carta y aceptación, que frente a cualquier controversia vamos a resolver la cuestión por arbitraje, y el derecho aplicable. Y algo que les doy, porque alguien podría decir: bueno, pero ¿de dónde saco una cláusula arbitral? Entonces, si uno quisiera ir a hacer un arbitraje, por ejemplo, CCI, uno va a la página de la CCI en arbitraje, están las cláusulas en español, y uno, digamos, la mejor manera, acá así como hay que libertad de contratación, etcétera, etcétera, en materias de cláusulas arbitrales no hay que ser creativos. Las cláusulas están testeadas por las instituciones, y conviene, sí, ahí tomar la cláusula de la institución e incluirla así como está. Así que yo diría esos dos consejos: no puedo o negociar, realizar un contrato en extenso, pactemos dos cosas: derecho aplicable y método de resolución de disputas. Espectacular. Y con un tema que hablabas y está relacionado un poco a esto, sobre el tema del arbitraje, alguien acá nos preguntaba, como para aclarar un poco un concepto que vos mencionabas. Dice: entonces el contrato de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, hay que firmarlo y presentarlo a la CCI para que posteriormente, si hay incumplimiento, la CCI sea el árbitro. No, digamos, el contrato es un contrato como cualquier otro contrato, no hace falta registrarlo, presentarlo en ningún lado. Uno toma ese modelo, lo adapta, lo utiliza en la medida que le sirve. Es un modelo digamos, como tantos otros que tienen otras instituciones, no hace falta registrarlo en ningún lado. Tampoco hace falta avisarle a la CCI que, si yo tengo un conflicto, lo voy a resolver por el mecanismo de la CCI. Lo que hay que hacer es tener, ya sea esa cláusula arbitral o alguna otra cláusula arbitral, para resolver mi disputa. Porque lo que sí es importante, que por ahí faltó redondear, es: si las partes no previeron nada,
el conflicto se resuelve en un juez estatal. Después tengo que determinar el juez estatal de qué país, porque si tengo, que este es el gran conflicto en los contratos internacionales, si tengo una parte que reside en un país y otra parte que reside en otro país, puede haber una discusión si va a intervenir el juez de Uruguay o si va a intervenir el juez de Perú. Es más, podría darse el conflicto, que esto se subsana con el arbitraje, pero podría inclusive darse el conflicto de que haya dos juicios paralelos que en materia comercial en dos países diferentes podrían tener resoluciones contradictorias y no tienen un tribunal superior que lo pueda resolver. Por eso, esa ventaja del arbitraje en materia internacional. Es apasionante el mundo del arbitraje y de la solución de disputas. Tenemos otra pregunta que nos dicen si un contrato entre empresas con países en idiomas diferentes, si hay algún idioma que siempre debe primar para firmar ese contrato. Buenísima la pregunta y ahí voy a recurrir a algo que vengo diciendo, que es autonomía de la voluntad. No hay digamos, no hay una lengua digamos, de- puede, puede haber lenguas que se usan más, eso todos lo sabemos, pero en materia contractual, esto es autonomía de la voluntad, uno podría redactar el contrato si está trabajando con países anglosajones en inglés. Podría trabajarse en los dos idiomas y muchas veces cuando hay contratos que se traducen, lo que muchas veces ocurre es que las partes, por si hubiera una controversia relacionada con el idioma, es de buena práctica poner cuál es el idioma que va a predominar, cuál es la versión que va a predominar, si la versión inglesa, la versión en español, etcétera, etcétera. Pero esto es negociación, autonomía de la voluntad, acuerdo entre las partes. Espectacular, espectacular, Guido. Bueno, hay un montón de consultas que creo que no vamos a llegar a tiempo a responder todas, pero yo después les voy a dejar mi correo para que les puedan mandar y nosotros las podemos resolver a posterior. Guido, quiero agradecerte enormemente por este tiempo, por la excelente charla, como siempre, es súper enriquecedor todo lo que aprendemos con vos sobre este tema tan apasionante. Así que nada, agradecerte ahí por tu tiempo. El En agradecido nombre de soy todos, ahí yo. veo que están todos agradeciendo, poniendo manitos, ahí estoy viendo. El agradecido soy yo. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes de temas que realmente son apasionantes. Espectacular, muchísimas gracias. Y ahora quiero compartirles esto que nosotros le veníamos diciendo desde el formulario de registro, que todos los que formen parte de este webinar iban a poder acceder de manera totalmente gratuita a un curso de la Academia de la Cámara de Comercio Internacional, que es justamente sobre contratos internacionales. La Academia del ICC tiene cursos en varios idiomas que generalmente son pagos y justamente por una colaboración que hemos hecho entre la ICC y Conecta Américas van a poder acceder a esta certificación totalmente gratis. Tanto ustedes como su equipo, si quieren capacitar a sus empleados y demás, van a poder hacerlo. Así que yo les voy a estar mostrando aquí para que sepan cómo acceder. Igual también toda esta información, si alguno no llega a anotar o lo que sea, también se la vamos a estar mandando por mail. Pero quiero primero que vean cómo es la página. Cuando yo les pase el link, se van a encontrar con una página que es igual a esta que estamos viendo ahora en pantalla. Entonces, van a tener que bajar hasta abajo de todo de esa página y se van a encontrar con este recuadro azul. Ahí completan los datos, son datos muy básicos, email, nombre, apellido, género, país, nombre de la empresa y ya está. Y con eso les va a llegar un mail donde les va a decir que por favor confirmen su correo como para chequear, porque todas las comunicaciones y en su debido momento el certificado y demás les va a estar llegando por correo. Entonces, para chequear que escriben bien el correo, tienen que confirmar el mail haciendo clic en el enlace que les llega por correo. Cuando ustedes chequean, ahí reciben otro mail directamente de la ICC Academy que le dicen que, bueno, este curso de contratos internacionales tiene un costo de $150, pero que por haber participado y haberse registrado a este webinar junto a Conecta Américas, lo van a poder acceder de manera gratuita. Y ahí está el botoncito que vemos en este correo, accede al curso. Una vez que entran, acá tienen los distintos módulos por los que van a pasar y cuando lo completen ya van a estar en condiciones de solicitar este certificado de nuevo, de manera totalmente gratuita.
Tenemos módulos de introducción en el tema, derecho de negociación de negocios internacionales, modelo de contratos de compraventa, resolución de disputas internacionales, agencia y distribuiría, y después estudios de caso. Entonces, como ven, es un poco lo que estuvimos viendo hoy, que fue un gran y excelente pantallazo. Acá vamos a entrar más en profundidad en cada uno de estos temas y finalmente van a poder recibir este certificado como para poder mostrarle, ¿no?, a su red que se certificaron en esta temática. Entonces, tienen que ir a este link. Yo igual ahora también después se los copio en el chat para que lo tengan, pero es pymes.la/certificación ICC, certificación ICC. pymes.la/certificación ICC, y ahí van a poder ya seguir este proceso que yo les mostré. Antes de que se me vayan y se empiecen ahí a registrar y demás, datos a tener en cuenta sobre esto. Tienen 30 días. Ese link, si quieren, lo pueden compartir, como les dije antes, con su equipo. O sea, es para ustedes que reciben este beneficio por ser usuarios de Conecta Américas. Y si quieren también certificar a más personas, quieren que su equipo se certifique, o proveedores o clientes o lo que sea, quieren que reciban este beneficio sin tener que pagar esa certificación, pueden compartirles ese mismo link. Tengan en cuenta lo siguiente. Ese link de registro para que ustedes accedan a esos módulos que les acabo de mostrar está disponible por 30 días. Entonces tienen de acá hasta el último día de septiembre, tienen todo el mes de septiembre para registrarse. Y después tienen 90 días adicionales para terminarlo el curso. Es decir, no hace falta que lo terminen. Igual el curso son 3 horitas en total. Si lo hacen todo de corrido, según lo que está establecido ahí, son 3 horas. Entonces tal vez en una tarde lo pueden terminar. Pero eso lo van manejando ustedes los tiempos. Entonces tengan en cuenta que lo tienen que hacer dentro de los 90 días. Pero el registro, si ustedes comparten ese link, se tiene que hacer dentro de los 30 días. Si tienen alguna pregunta, como dije antes, si a alguien le quedó alguna pregunta suelta sobre este tema, si tienen alguna pregunta sobre el certificado, no les llega el correo electrónico, cualquier cosa, me pueden contactar a mí. Ahí, si escanean el código QR, van a acceder a mi perfil de contacto. Entonces me pueden escribir ahí y comunicarse conmigo por cualquier duda o problema que tengan con este curso. Así que eso fue todo. Lo que voy a aprovechar ahora es para copiarles en el chat, si me dan un segundo, el enlace, por si alguno no llegó a copiarlo. Entonces, ahí se los acabo de poner en el chat. Eso directamente lo copian, pymes.la/certificación ICC, lo copian en su navegador y directamente ya pueden empezar a registrarse, armar el curso y finalmente, cuando esté completo, certificarse. Así que nada, nuevamente muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Fue una audiencia enorme, increíble. Muchísimas gracias nuevamente a Guido por su tiempo y por todo el conocimiento que nos compartió. Y esperamos verlos a todos en la próxima sesión que tengamos de capacitaciones aquí en Conecta América. Muchísimas gracias. Muchas gracias.